¿será que esta moto también le sirve a Ocampo Nunca para viajar? ¿Será que los usuarios la compran para viajar? Mario, ¿qué experiencia ha tenido con sus clientes en referencia a que puedan utilizar esta moto para salir del país? Claro, sí señor. Es más, le voy a recibir la GS, el parte de pago, y se lleva una de estas y se da la vuelta por Colombia. ¿Ah? Vamos para Canadá. Precisamente. Esta es la de Canadá. No, por ahora pues vamos a seguir. En esa vamos a llegar a Canadá, en la GS Tuquita. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este review sobre la marca Suzuki, su referencia TR150. Como ya todos ustedes saben, como les decimos, pues quién mejor para hacer un review que de manos del experto, de manos del asesor comercial o los dueños de cada uno de estos almacenes de las diferentes marcas que estaremos visitando el día de hoy aquí en Yopal Casanare con nuestro asesor Mario, que nos va a colaborar, nos colaboró y nos va a seguir colaborando con todas estas motocicletas que tenemos en el almacén, ¿no? Así es, Luquita. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Review de parte de las manos, de la voz de los expertos. Ellos son los que saben de esta moto. Bueno, muchachos, el día de hoy nos encontramos con Mario. Con Mario. Él es la persona, asesor comercial, experto en la marca, y si estamos en un review, qué mejor que ser atendidos por una persona que conoce la marca, que convive con ella y a diario tiene todos los datos de cada una de estas marcas. Y pues a lo que vinimos el día de hoy, la Suzuki DR150, todo lo que ustedes necesitan saber. A mí me gustaría que Mario nos contara, primero que todo, para las personas que están interesadas en adquirir la referencia DR150 de la marca Suzuki, ¿qué costo tiene esta motocicleta? Bueno, buenas tardes, mi amigo, ¿cómo está? Bien, bien, Mario. Bueno, las personas que quieran adquirir la DR150, tenemos muchas modalidades de financiamiento, ¿sí? Una de ellas es directamente con el almacén, nos exigen un 30% inicial. La estamos empezando a financiar desde 2,5 millones a 3 millones de pesos, ¿sí? Ya cuando la persona tiene buena vida crediticia, la soltamos sin cuota inicial. ¿Listo? Entonces, la DR150 es catalogada ahorita en el segmento de la moto enduro como una de las mejores motocicletas, porque es una moto para todo terreno. Es para trocha, para pavimento, para donde usted la quiera llevar. Es una motocicleta que, a pesar de todo, es muy económica en combustible, pese que ella hace un promedio de 160 kilómetros por galón, ¿sí? Bueno, nos estamos enfocando en este momento para las personas que quieran adquirir la motocicleta. Sí. Con cuota inicial, ¿precio de contado? 9,960,000 con todos sus documentos, ¿sí? Nosotros damos un casco reglamentario certificado, aparte de eso, nosotros damos un seguro de vida por un valor de 20 millones de pesos para la persona que va a comprar la motocicleta. Cuando la moto va comprada de contado. De contado o financiada. Sí. Listo, Mario. Si yo no tengo los 9 millones de pesos, el almacén, la marca Suzuki, ¿qué plan de financiamiento me puede otorgar? ¿Cuánto necesito traer como mínimo para que Suzuki me diga, yo le puedo entregar esa motocicleta? ¿Con solo la cédula? Solo la cédula. Solo la cédula. Con solo la cédula, mi amigo. Bueno, todos pensamos en comprar algo, pero siempre nos imaginamos el bono, el regalo, el obsequio. Que Mario sea quien nos cuente qué promoción tiene la marca en este mes, en el mes de diciembre, para todos sus clientes. Bueno, nosotros en este momento entregamos la motocicleta con el casco, ¿sí? Es excelente, pero se va a venir una promoción súper buena, Yuka. ¡Ja! Para que venga y compre su DR. Lo que nos gusta a todos, las promociones, los bonos y los descuentos. Sí, claro, exactamente, así es. Entonces, a todos los clientes o a todas las personas los invito
para que vengan al concesionario en la calle 24 con carrera 24 esquina. Es Credimóvil Suzuki. El día de hoy estamos conociendo todo sobre la DR. Hola, ¿qué tal muchachos? Hoy nos encontramos con Javier, el experto en servicio técnico de las motocicletas de la marca Suzuki. Javier, ¿qué nos puede contar de su servicio, de los servicios que presta para Suzuki? Pues aquí yo estoy calificado, certificado por Suzuki para trabajar la marca Suzuki, cualquier tipo de cilindraje. Contamos con repuesto, como lo ven, el servicio técnico se encuentra con toda la herramienta especializada, con las capacidades de recibir cualquier tipo de motocicleta. Claro que sí, muchachos, cualquier tipo de motocicleta. El día de hoy, pues nuestra reina es la DR150. Coincidencialmente llegamos al taller y nos encontramos esta clásica, la DR200, una moto de oro para los seguidores de la marca, para los que conocen de motocicletas. Bueno, teniendo en cuenta que la reina del día de hoy es la DR150, a mí me gustaría que Javier le contara a todas las personas que nos están viendo. Javier, ¿es fácil la consecución de repuestos para la referencia DR150 de la marca Suzuki? Sí, señor, acá contamos con todos los repuestos para ella, sobre el plan de mantenimientos que ella tienen de 18.000 kilómetros o 12 meses de garantía. Se le consiguen las pastillas, bandas, filtro de aire, pues es una moto muy nueva, que está bien en el mercado, entonces hasta el momento no hemos tenido problemas con los repuestos para ella. No es una moto por la que vayamos a sufrir por repuestos en cualquier parte de Colombia, y me atrevería a decir que en Sudamérica, ¿cierto? No, señor, que ella se cuenta con toda la gama de repuestos. Si no lo hay, en los otros puntos se pueden conseguir y se piden y llegan acá. Claro que sí. Javier, yo sé que pues usted nos va a hablar bien de la moto, pero a ciencia, a conciencia, de corazón, la marca, la referencia DR, ¿qué tal? Excelente motocicleta, muy suave, muy económica en el consumo de combustible. Pues es una motocicleta que es una moto que toca tener mucho cuidado con los cambios de aceite, ser el cliente como tal, estar pendiente de los cambios de aceite. Pues una moto que no le tengan cuidado, pues es una moto que va a sufrir daño. Entonces, pues la recomendación es que tenga una DR que pendiente en el plan de mantenimiento de garantía para pues que no tenga ningún problema. Claro que sí, vean, importante lo que dice Javier. Recomendación especial para la DR, para todos los usuarios y para quienes piensan adquirir esta motocicleta, estar muy pendientes en su cambio de aceite, ¿no? Sí, señor, el plan de mantenimiento, sí, señor. Sería así como lo único que usted puede recomendar, así que tengan especial cuidado para esta moto. El resto, a disfrutarla. Sí, señora, a disfrutarla de suavidad, economía. Es una excelente moto. Listo, Javier, muchas gracias. Servicio técnico especializado de la marca Suzuki. Bueno, muchachos, yo creo que lo más importante a la hora de hacer el review de una motocicleta, pues es consultarle a la persona experta en el tema. Para eso nos va a acompañar Mario el día de hoy, quien nos va a contar todo lo referente en las características y ficha técnica de la DR150, hermosísima moto. Yo quiero saber un dato, Mario, de entrada. Esta moto he tenido la oportunidad de observarla en diferentes colores por las diferentes tallas. Cuéntenos de qué color tiene la DR150. Bueno, la DR150 modelo 2022 solo hay 3 colores disponibles: la amarilla con negro, la azul con blanco, perdón, y la negra. Ya la que vienen en colores rojo y bueno, la roja y la blanca son modelos anteriores, o sea, modelo 2022. Esta ya, como salió modelo 2022, solo viene en 3 colores. Oiga, qué dato tan importante el que Mario nos entrega. Por lo menos el almacén está manejando la modelo 2021. En el momento solo me queda
una modelo 2021 y es esa marca. De ahí en adelante, todas las de R150 que tienen son 2022. Son 2021. ¿Alguna diferencia en el precio de estos dos modelos? Claro, sí señor. El precio de diferencia son 400.000 pesitos. Entonces, la 2021, ¿en cuánto queda? La 2021 queda en 9.570.000 pesos con todos sus documentos. Es la última que queda en el almacén, y Sí, ahí sí. en adelante todas son 2022. 2022, exactamente. Bueno, Mario, en cuestiones de ficha técnica, ¿qué nos puede contar sobre esta motocicleta? Tipo de suspensión, tipo de freno. Bueno, esta motocicleta de R150 cuenta con un monochón, es extremadamente suave. El freno delantero es freno disco, freno trasero, freno tambor. Cilindrada de 150 centímetros cúbicos. Como podemos ver, es una motocicleta que viene en carburación refrigerada por aire, solo cilindro. En cuanto al tablero digital, muestra lo que es revoluciones, kilometraje, marca lo que son los cambios direccionales y lo más importante, ella avisa cuando tiene que hacer el cambio de aceite. Sí. Hay un dato importante que de pronto muchos usuarios de motocicletas, algunos conocen, otros no, y lo quisieran saber. ¿Esta moto paga impuestos? Claro, sí señor. El impuesto anual de esta motocicleta está referente en menos de 100.000 pesos. Es un costo muy bajo, Sí, anual. anual. Oiga, Mario, hay una duda que muchos usuarios, no solo de la marca Suzuki, sino de las diferentes marcas, a veces se niegan a adquirir ciertas motos por la dificultad en la consecución de algunos repuestos. Esta moto, ¿usted considera que es fácil conseguirle los repuestos? Por ejemplo, salgo del almacén, nos caemos, dañamos esta tapa, la conseguimos fácil, su espejo, sus direccionales. Claro, mi amigo, todos los repuestos de esta motocicleta los consiguen acá, ¿sí? Y si no los tenemos, se los encargamos, se los demora por ahí unos 8 días cuando el repuesto no está aquí en el concesionario, ¿sí? Pero toda la repuestería de esta motocicleta se consigue acá en el concesionario. Esta moto es, ¿qué tipo? Racing, street, enduro, multipropósito. Mi amigo, pues la mayoría de la gente que se lleva esta motocicleta, eso dice que sirve para todo, ¿sí? Entonces, pues yo lo digo en enduro, multipropósito, porque hay gente que la mete para los terrenos más fuertes que tiene, ¿sí? Que es fincas, hay ganaderos que la compran muchísimo, se la llevan, eso. Vamos a corchar a Mario con esta pregunta. Tenemos una sección en el canal, Todo Speed, ya que pues, Mario ha tenido mucha clientela para esta motocicleta. Algunos de sus clientes le han podido comentar cuál ha sido la velocidad máxima que han logrado con esta moto. Bueno, pues tengo un cliente que lo máximo que ha levantado esta motocicleta es a 120 kilómetros por hora. 120. Igual es una buena velocidad para una moto enduro de cilindraje 150. Todos ustedes saben, pues lo mío son los viajes en motocicleta. Es muy importante para aquellas personas que piensan salir del país o inclusive dar una vuelta a Colombia. ¿Será que esta moto también le sirve a campo yuca para viajar? ¿Será que los usuarios la compran para viajar? Mario, ¿qué experiencia ha tenido con sus clientes en referencia a que puedan utilizar esta moto para salir del país? Claro, sí señor. Es más, le voy a recibir la GS en parte de pago y se lleva una de estas y se da la vuelta por Colombia. ¿Ah? Vamos para Canadá. Precisamente. Esta es la de Canadá. No, por ahora pues vamos a seguir. En esa vamos a llegar a Canadá, en la GS Yuquita. Mario, ¿algo más que nos quiera contar sobre esta motocicleta? No, pues a todos nuestros clientes que sigan con la R150, es excelente motocicleta y es para todo tipo. Bueno muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este review sobre la marca Suzuki, su referencia TR150. Como ya todos ustedes saben, como les decimos, pues quién mejor
para hacer un review que de manos del experto, de manos del asesor comercial o los dueños de cada uno de estos almacenes de las diferentes marcas que estaremos visitando el día de hoy aquí en Yopal Casanare, en la calle 24 con nuestro asesor, en calle 24 con carrera 24 con nuestro asesor Mario, que nos va a colaborar, nos colaboró y nos va a seguir colaborando con todas estas motocicletas que tenemos en la almacén, ¿no? Así es, Luquita. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Review de parte de las manos, de la voz de los expertos. Ellos son los que saben de esta moto. Y recuerden, Creimóvil Suzuki. Muchas gracias, muchachos, a todos. Bendiciones. Oiga, muchachos, mire esta experiencia tan bonita que nos acaba de suceder aquí en el almacén. Precisamente estamos haciendo el review de la moto DR150 y nos encontramos con don Oscar, a quien nos estamos entrando con su motocicleta a servicio técnico, mantenimiento preventivo. ¿Quién mejor que un usuario de la DR150 para que nos cuente su experiencia en el uso de esta motocicleta? Don Oscar, ¿qué tiene para decirle a las personas que nos están observando? Bueno, yo tengo ¿buena la moto? Tengo 3 meses de haberla comprado. Es una moto muy buena para manejar, el sonido, espléndida. Sí. No he tenido ningún problema, ya tuve el primer mantenimiento, este es el segundo. Perdón, don Oscar, ¿cuánto lleva con la motocicleta? 3 meses, ¿Esta nueva? ¿Qué kilometraje tiene? 3.000 kilómetros. Ah, pero está entrando usted. Sí, claro, sí. El mayor uso que usted le ha dado a En la esta moto ciudad. en la ciudad. En la ciudad. Claro que es una moto todoterreno, es más especial para terreno bravo, ¿no? Sí. Pero a mí me gustó por el estilo de la En moto. este momento su moto está en mantenimiento preventivo, el aceite, cambio de aceite. Estos mantenimientos a los que ya ha tenido acceso son costosos. El primero no cuesta nada, Ah, el perfecto. puro cambio de aceite. Sí. Y el segundo pues sí ya tiene un recarguito, pero ¿Cuál ha sido o considera que ha sido su mejor experiencia con la motocicleta? es una moto que no cansa, tiene buen desarrollo, anda bueno y es muy suave para manejar. Seamos sinceros con todas las personas que nos están viendo. De pronto, ¿qué falencia le observa, le siente a la moto? Ninguna, ahorita ninguna. ¿Verdad? Él es propietario de una DR150. ¿Quién mejor para podernos dar una opinión sobre esta motocicleta? Don Oscar, muchas gracias y que disfrute su motocicleta. Gracias a ustedes. Y recuerden, Creimóvil Suzuki. Muchas gracias, muchachos, a todos. Bendiciones.